que Ceci nos va a presentar ahorita. Va a estar con nosotros Dani y Lauren. Nos da mucho gusto verlos. Bienvenidos. Ceci, ¿los quieres presentar? Claro que sí, ahí vamos. Ellos van a impartir el tema, como estamos viendo, fenómeno home office y capabilities. Lauren Mandato es director de FIT México y cuenta con 8 años de trayectoria sólida dentro de la industria de reclutamiento. Antes de llegar a la industria de reclutamiento, Lauren trabajó como gerente de ventas y de marketing en los sectores de publicidad y entretenimiento. Lauren tiene un BA en Neoma Business School y un MS en International Commerce de la UDLA-P. Habla francés, español e inglés. Y Daniela Reyes es director asociado en Morgan Phillips México. Es responsable por la práctica de Tech and Service y servicios digitales. Tiene 8 años de experiencia en la industria de headhunting, liderando proyectos de adquisición de talento para México y Latinoamérica. Estudió diseño industrial en la Universidad Iberoamericana. Es apasionada por el buen uso de la tecnología, igualdad, diversidad y bienestar. Daniela aportará su experiencia y entusiasmo en cualquier proyecto que se involucre y es fluente en español e inglés. Bienvenidos, Lauren. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Augusto. Muchísimas gracias. Con ustedes. Muchas gracias, One House y Pivot, para la organización de este evento. Y bien interesante, de hecho, esta vez escuchándote, Agustín, y me encantó la plática. Y creo que voy a retomar justo lo último que dijiste, ¿no? Que al final creo que todos hoy estamos experimentando. Es algo nuevo al final, lo que nos pasó es algo que pues nadie anticipaba. Y lo que vemos nosotros al final como firma justo de headhunting y con la suerte de poder hablar con muchos sectores, es que todavía no hay una ley, todavía no hay una solución para salir de eso. Sin embargo, como ya lo han visto, hay muchas firmas que se dedican a justo estudiar, analizar, entender lo que está pasando. Y la buena noticia es que si bien no hay todavía una fórmula, ya empieza a haber como factores de éxito, una metodología para justo implementar estos esquemas de home office, tener los capabilities necesarios en las empresas. Es un poco lo que les queremos exponer hoy, tanto Daniela como yo, ¿no? Básicamente basados en 2 estudios, uno que conducimos nosotros en los 20 países donde estamos, sobre hacia dónde vamos, qué es lo que ven las empresas y las personas para el futuro, pero también presentarles un estudio de McKinsey que se enfoca justo en cómo va a ser el futuro del trabajo y cómo implementar al final capabilities para que la gente y las organizaciones puedan trabajar bajo ese esquema de home office. Porque creo que lo primero importante de ver es justo eso, ¿no? Al final venimos de un mundo donde ya había esquemas de home office, pero muy pocos. Hablamos de un 25% de los empleados que trabajaban con esquema de home office antes de la pandemia. Y la pandemia vino y nos obligó al final a adoptar nuevas formas de trabajo. Eso hizo que las organizaciones, pero también las personas al final, tuvieran que volver a pensar y a definir la forma de trabajo y su rol dentro de la organización o dentro de la sociedad. Porque hoy sabemos que antes éramos 25%. Hoy lo que se ve, y han tenido una estadística, ahorita somos 80%, se los dijo Agustín, de hecho, en su presentación en home office, pero se prevé que después de la pandemia bajará un poco, pero quedará un 62% que trabajará en esquema de home office. Entonces, vamos a ver 3 puntos en esta presentación. Es primero verlo del lado de vista empresarial. ¿Qué hacer como empresa para justo poder implementar el home office? Segundo, vamos a verlo desde el punto de vista de las personas. ¿Qué hacer como empleado para al final tener mayor desempeño en el home office? Y finalmente, veremos una tercera parte para concluir de tendencias y lo que se prevé para el futuro. Les voy a contar la parte de empresas y cómo pegar una organización, y creo que para eso lo más importante es primero preguntarnos ¿qué eran las oficinas antes del COVID? Y al final, ¿qué eran las oficinas? Nos damos cuenta que hay 4 puntos muy importantes. Uno, al final la oficina era el lugar de trabajo, ¿no? Íbamos a la oficina a trabajar y regresabas a tu casa a descansar en muchos casos. Ya había profesiones que no, pero la mayoría es lo que hacíamos. Y identificábamos, de hecho, la oficina
como tal cual el lugar de productividad y el lugar de trabajo. Al final todos, de hecho, teníamos en la boca esa frase de, pues no, ahorita no puedo estar en la oficina, lo vemos después, ¿no? Y teníamos una oficina muy identificada como lugar de trabajo y además como un vehículo de transmisión de tu cultura empresarial. Lo saben, al final las empresas ponían mucho enfoque en sus oficinas y en qué tenían también en sus oficinas, ¿no? Porque al final, ¿qué eran las oficinas? Eran como la imagen de esa empresa hacia el mundo. Creo que tenemos ejemplos muy claros. Apple, por ejemplo, lo hace muy bien. Google también era muy conocido para eso. Y de hecho, hasta para el punto 3. Era tanto un vehículo de transmisión de su cultura empresarial que inclusive se volvía un atractivo para el talento, ¿no? Y muchas veces lo que pensábamos es, pues, si tengo mejor oficinas, voy a tener mejores profesionales porque van a tener más prestaciones, más lugares y ya conocen esas oficinas que ya sean oficinas propias o en esquemas compartidos, pues ya lanzaron muchas nuevas tendencias, de inclusive salas de descanso, salas de meditación, espacios también para mamás que tienen bebés chiquitos, oficinas pet friendly, y al final era todo un atractivo y también un reflejo de quiénes somos, ¿no? Por la ubicación, seguro conocen empresas que justo querían estar en cierta zona de la ciudad porque decían, tengo que estar ahí por mi sector o por estatus que quiero tener, o simplemente, como decíamos, por el mismo diseño de las oficinas. Al final, ahí te da un reflejo de quién soy yo, compañía. Y eso cambió mucho con la pandemia, porque al final la oficina desapareció. Entonces, ya sabemos cómo estaban las oficinas antes de COVID, pero al final, ¿cómo van a ser las oficinas después de eso? Y qué ha cambiado. Y podemos ver que en cada uno de los 4 puntos, al final, tenemos un cambio. Entonces, primero, un lugar de trabajo y productividad, pues ya cambió, porque eso, ¿qué significa al final? Significa que si hoy ya no hay oficina y ya no puedo trabajar y ya no soy productivo, no, vimos que no. No necesitamos una oficina para poder trabajar. Podemos conectarnos desde casa y al final directamente hacer nuestro trabajo sin ningún problema. Punto 2 era también un vehículo de transmisión de la cultura empresarial y al final las culturas organizacionales quedaron muy expuestas con su respuesta ante la pandemia, ¿ok? Porque creo que de hecho eso se vio en muchos lados. El verdadero vehículo de transmisión de la cultura empresarial ahora fue, ¿cuál fue tu respuesta como empresa ante la pandemia? ¿No? Optaste por esa estrategia, por esta o por esta, y al final ahí me dijiste muchísimas más cosas, mucho más que lo que antes a lo mejor en tu oficina tenías como valores ahí expuestos en la pared, que buscabas que se vivieran, pero al final ahí tuvimos tal cual que vivir estos cambios y las culturas, organizaciones quedaron muy expuestas por eso. Igual, antes les dije, era un atractivo para el talento de las oficinas. El problema es que era un atractivo porque al final lo que buscaba era un concepto de work-life balance. Y era un concepto de yo estoy en la oficina, paso mucho tiempo, pero al final tengo muchas herramientas en la oficina que me permiten hacer mi día y pasar tiempo ahí. Y hoy sabemos, y seguro me lo van a confirmar todos ustedes, el work-life balance ya lo tenemos en otro concepto. Ya no es cuánto tiempo estoy al final en la oficina, es más bien, va mucho más allá de tener espacios en la oficina. Al final es cómo yo puedo adaptar mi vida entre los diferentes esquemas de trabajo que tengo. Y finalmente el cuarto punto, donde la oficina era un reflejo de quiénes somos, pues básicamente les haría la pregunta, ya que no hay oficinas, ya no existen empresas, sí, siguen existiendo. Entonces, no, era totalmente equivocado. No es una parte del reflejo de quiénes somos, pero al final no es quiénes somos. Podemos totalmente existir sin oficina. Y de ahí, lo que vemos es que justo hay 4 pasos al final para reinventarse. Y es la recomendación que les queremos hacer hoy, porque como les digo, desgraciadamente todavía no hay una best practice, como una forma de hacer las cosas. De hecho, va a depender mucho de pues quiénes son, cuál es su giro y al final qué hace su empresa. Lo que sí hay son justo 4 pasos para reinventarse, que podemos identificar muy claramente. Y que justo primero, el primer paso se enfoca en reconstruir cómo se hace el trabajo. Cómo integrando herramientas y procesos colaborativos que ahorita justo les vamos a explicar. 2 es definir si queremos empleados en el trabajo
o empleados con trabajo. Y de ahí vamos a ver varios esquemas de trabajo, uno totalmente remoto, otro que es un mix de los dos, que de hecho les diría que hoy es un poco la tendencia hacia donde vamos. Y finalmente el esquema donde pues hay gente todavía en oficina y hay gente que justo lo saben también, actividades esenciales, ellos no dejaron de trabajar, siguen en oficina desde el 16 de marzo del año pasado sin ningún problema. Número 3, rediseñar esos espacios de trabajo, porque como vimos, cambió. Y entonces hoy necesitamos espacios de trabajo que vienen a soportar y a apoyar las prioridades del talento y de la organización. Y finalmente, el 4 punto va a ser redefinir redefinir la huella de la empresa. Como les decía antes, la oficina era tal cual, un reflejo de quiénes somos como empresa. Ya no hay oficina, entonces ya no existimos como empresa. Sí, sí existimos todavía. Más bien hoy, ¿cómo dejo mi huella? ¿Qué significa ser un empleado de tal o de tal compañía? Más que si tengo oficinas ahí y si tengo una sala de descanso en esas oficinas. Entrando ya a cada punto, vamos a ver el primero, que es reconstruir cómo se hace el trabajo. Y para reconstruir cómo se hace el trabajo, al final lo primero que tienen que hacer como organización es identificar dos cosas. Uno son cuáles mis procesos de trabajo importantes o indispensables. Seguramente lo han escuchado en muchos lados y nosotros como Headhunter lo vimos de forma muy clara. Las posiciones que buscábamos pre-pandemia desaparecieron. Una vez que el mercado será activo, las empresas llegaron con nuevas necesidades, nuevas posiciones, porque se dieron cuenta que justo había procesos de trabajo que ellos pensaban importantes o indispensables y al final las organizaciones se dieron cuenta de que no eran tan indispensables ni tan importantes. Y al revés, otros que pensábamos como secundarios se volvieron muy importantes. Entonces, lo primero para justo reconstruir cómo se hace el trabajo es identificar tal cual cuáles son mis procesos de trabajo. Y de ahí también entender qué dicen los colaboradores que desempeñan esas funciones, porque al final ellos son los que mejor saben, justo dentro del proceso, qué es importante, qué no es importante, qué al final podemos quitar, o donde también hay que meter mucho enfoque. Y eso nos va a permitir hacer dos cosas. Uno, por un lado, va a ser rediseñar procesos. Y lo segundo va a ser apoyarlos con herramientas colaborativas. Agustín, de hecho, ya les presentó varias, van a ser las mismas, pero lo primero de rediseñar procesos es justo pensar y hacerse esas preguntas. ¿Qué tareas se pueden hacer en la oficina? ¿Y qué tareas se pueden hacer fuera de la oficina? ¿No? Creo que al final, más que preguntarnos dónde debería de trabajar, en mi casa, en la oficina, en un mix de los dos, es más bien qué tengo que hacer, qué puedo hacer realmente desde mi casa y qué me es muy productivo hacer desde mi casa y que a lo mejor también lo puedo hacer desde casa, pero me es mucho más productivo hacerlo en las empresas, algo que escuchamos mucho y creo que es uno de los impactos más fuertes de la pandemia y del home office, es que al final hay una comunicación mucho más compleja. Antes en la oficina, mucha gente podía llegar a hacer una pregunta y en 2 segundos tenían la respuesta, intercambiaban al final con toda la gente. Hoy esas preguntas o esos intercambios que antes teníamos alrededor del café se vuelven reuniones, vuelven a ocupar mucho más tiempo en nuestras agendas. Se puede hacer también de forma remoto, sí, pero a lo mejor justo no es lo más productivo. Y esos temas, a lo mejor, con una oficina o espacios colaborativos, son mucho más productivos. Segunda pregunta, ¿cuáles son los puntos claves de mis procesos y qué implican? ¿Implican una reunión? ¿Implican que yo esté físicamente en la oficina o con un cliente, a lo mejor haciendo, no sé, alguna reparación técnica de alguna máquina de soporte técnico? ¿Implica también que pueda tener disponibilidad de horario o al final va a ser un horario fijo, etcétera? Revisar cada proceso y ver realmente qué implican, dónde se puede ser flexible y dónde a lo mejor no, con ese proceso o con esa tarea no se puede flexible en esa parte porque es forzoso que tengamos justo al final un espacio, una reunión o un espacio físico al final. Y finalmente, y eso es bien importante, no esperar éxito en el primer intento. Ahorita nadie tiene la respuesta, es un esfuerzo de mejora continua 100%. Ya vemos empresas que trabajan en eso, es totalmente de mapear todos sus procesos, entenderlo,
Además es difícil porque son procesos que muchas veces, muchos casos, han cambiado a raíz de la pandemia, ¿no? A lo mejor empresas que antes vendían mucho de forma física, hoy van a vender mucho en e-commerce y eso también pega en sus procesos, le hace adaptar nuevos procesos y tienen que justo identificar, pero es algo que se hace a poco. Les diría que es un poco un tema de prueba y error, justo identificar mis procesos, qué puedo hacer en la oficina, qué puedo hacer fuera de la oficina, intentarlo apoyando en los puntos claves de esos procesos y ver el resultado y ajustar hasta encontrar la forma perfecta, justo con retroalimentación también del colaborador que desempeña esa función, para de ahí poder definir el proceso definitivo. Y lo que es importante cuando van a hablar de procesos justo donde van a dar flexibilidad de home office al final a las personas, es tener herramientas colaborativas. Y ahí tenemos varios tipos de herramientas colaborativas. Primero, les diría que es como la primera capa, al final los entornos basados en cloud que justo nos permiten conectarnos simplemente teniendo internet, no necesitamos estar en una oficina o con cierto tipo de máquina, tal cual con una página web, nos metemos, entramos en un sistema que está en cloud y que todos compartimos y podemos tener acceso desde donde sea. Herramientas para reuniones, las platico Agustín antes, pero justo herramientas que ya seguro todos conocen como Teams, Zoom, Google Meet, para al final poder tener justo reuniones como la que estamos teniendo básicamente, pero también sistemas y aplicaciones de trabajo colaborativo, justamente Trello, Teams, Slack, que al final permiten también agilizar esos intercambios que antes teníamos en la oficina y que hoy, como les decía, con el home office han vuelto a veces más complicados, sobre todo, y retomando un poco el tema de la conferencia de antes, en temas de liderazgo, de manejo de equipos. Carpetas compartidas también, para que al final la gente pueda justo compartirse documentos, trabajar documentos al mismo tiempo y compartir información. Y lo que vemos es que, y ahí les retomaría un poco el tema del rediseño de procesos en un esquema de mejora continua. Muchas empresas ahorita están buscando ya trabajar bajo metodologías Agile, Scrum, que al final implican también eso, ¿no? Al final siempre preguntarnos si lo estamos haciendo de la mejor manera, si podemos mejorarlo, cómo podemos mejorarlo y hacer esas pruebas y errores para al final pues encontrar el mejor proceso. Yo lo que les daría como tip, como secreto entre comillas, y es la tendencia que vemos, es no ver las oficinas o el home office como antagónicos. Al final son dos cosas, no están peleadas, van de la mano. Cada uno aporta beneficios en función de la tarea a realizar. Entonces, justo lo importante es buscar potenciar dichos beneficios y al final, en muchos casos, y es lo que vamos a quedar, tener un mix de un trabajo en persona y un trabajo remoto. Y justo ahí lo que tienen que hacer, es el punto 2, es definir qué es lo que quieren. ¿Quieren empleados en el trabajo o quieren empleados con trabajo? Al final tenemos que cambiar la visión de empleado en la oficina a un empleado trabajando. Y eso lo vimos cuando empezó la pandemia. Hubo primero, siéndole sincero, nosotros lo vimos de todas las empresas, muchas dudas, muchas preguntas de cómo van a reaccionar las personas. ¿Serán igual de productivas? Y finalmente, al final vimos que eran más productivas. Porque las personas justo se ataron mucho a demostrar que puedo trabajar desde casa. Luego tuvimos el efecto contrario. Las personas ya dijeron, siento que estoy trabajando demasiado y ya no tengo equilibrio. Y al final lo que vimos es que justo tenemos varios canales y lo que tenemos que hacer al final es replicar un poco nuestra vida de antes en la vida de hoy, pero con esos diferentes canales. Y como les decía, en función de los procesos o del puesto que tenemos, ver qué canal podemos usar, qué beneficio me da y cómo lo puedo potenciar. Ahí lo que les quisimos dar es muy rápidamente los 3 esquemas de trabajo que existen y cuáles son sus ventajas y desventajas de cada uno. Primero tienen un esquema de totalmente remoto, un trabajo que ya conocemos, de hecho, la mayoría desde hace un año, donde trabajamos totalmente desde casa y ya no vamos a oficina. Y al final, ese esquema tiene complicaciones. Tiene complicaciones y eso lo vimos en muchos lados, por ejemplo, en la integración de los nuevos recursos, los procesos de onboarding. Integrar a alguien a una empresa ha sido muy complicado. La gente, y qué bueno, pero que encontró trabajo después de que empezó la pandemia, al final es lo que nos comentan. Es difícil porque no conocemos bien a la gente de la empresa, no sabemos realmente quiénes son, se vuelven más mails que personas al final. Y hace mucho falta esa parte humana
que sentimos que se perdió al final en muchas compañías. Creo que la gente que ya estaba en la compañía y que conocía a la gente al final es mucho más fácil porque pues, son tus ex compañeros, bueno, compañeros actuales, pero los conocías de antes, pero la gente que llegó nueva a nuevas organizaciones, sí vemos que es bastante complicado. Igual departamentos de recursos humanos hoy están trabajando todos en cómo hacer un proceso de onboarding remoto para un ingreso nuevo. Y el segundo punto que es complicado con ese esquema de trabajo y es muy relacionado, es cómo transmito mi cultura organizacional y mi forma de trabajar. Al final es mucho más lento porque, y eso lo saben todos, cuando empiezan un trabajo, van en la empresa y al final se pueden quedar observando 15, 20 minutos cómo funciona la gente y entienden muchas cosas de la empresa. Al final ven justo cómo trabajan, hasta inclusive pues, cómo se hablan, cuál es el trato entre las personas, cuál es un poco la cultura en ese sentido. Ya que estamos en casa y no estamos con los demás de forma presencial, pues es mucho más difícil. Se puede, pero es mucho más lento y es lo que vemos. Al final, la gente, como les digo, la gente que llega en ese esquema de trabajo, pues se sienten mucho más, entre comillas, excluidos, como más realmente un colaborador individual, autónomo de la empresa y no realmente muchas veces parte de un equipo. Sin embargo, es un esquema que también tiene muchas buenas ventajas cuando lo vemos como organización. Uno, el talento es mucho menos caro, porque al final ya puedes tener empleados que viven donde sea. Y al final no hay ese tema de, no es que voy a hacer 2 horas a la oficina, no hay ningún problema. Si yo tenía una oficina en una zona cara de la ciudad, ya no tienes que vivir en una zona cara de la ciudad para estar justo, evitarte esas 2 horas de tráfico. Al final puedes vivir inclusive ya en otra ciudad o que sí que en otro país, ya se ve. Eh, y al final trabajar y responder sin ningún problema. El talento también se vuelve global, justo ya no estoy atado a una zona geográfica, y al final puedo tener talento que está aquí, que está en otra ciudad o inclusive que está en otro país. Y creo que algo muy bueno también es que al final es un esquema que promueve la orientación a resultados. Retomando lo que decíamos, empleados en el trabajo y empleados con trabajo, al final en ese esquema, si hablamos 100% de empleados con trabajo. Yo como empresa confío en ti, te dejo flexibilidad y tú como empleado al final me retribuyes esa confianza justo con un enfoque a resultados. Y al final no voy a saber si hoy realmente trabajaste 5, 6, 7, 8 o 10 horas. No lo sabré, pero lo que me importa es tu resultado y si lo tienes, en sí es un esquema que funciona muy bien. Luego el esquema, y me voy a ir al tercero de esta diapositiva porque es el totalmente antagónico, es justo empleados en el trabajo. Al final es un esquema de trabajo on-site 100%. Es lo que conocíamos muchos antes. Y básicamente tiene cosas muy buenas porque justo hoy todos los capabilities hoy existen. O sea, van a cualquier oficina y al final está totalmente lista para que alguien pueda trabajar. Ahí es donde teníamos todos los capabilities, todas las herramientas, todo lo necesario a desempeñar nuestro trabajo. Y además, también es un espacio que al final nos da una interacción social y una identificación a la cultura de la empresa. Ahí es muy facilitado porque, digo, todos lo sabemos, todos hemos estado ahí. Al final entras a una empresa y hasta sin hablar se siente mucho el ambiente y al final pues era justo un lugar de interacción social. Había gente que a lo mejor sí, no le gustaba tanto ir a la oficina, pero hay gente que de hecho hoy extraña mucho esa parte de interacción social, que inclusive dice, yo no puedo trabajar desde mi casa, mándame a la oficina, al final prefiero 1000 veces. Y además ya veníamos, y eso es importante, porque creo que a veces se nos olvida, ya veníamos con una tendencia de flexibilizar las oficinas. Esquemas como los Cowork, por ejemplo, seguro conocen esquemas como WeWork, al final es lo que buscan, era darte una oficina, pero una oficina mucho más flexible. No les quiero decir que casi era lo que hacia dónde vamos, que es el esquema híbrido, pero en sí, sí, un poco. De hecho, les puse ahí una estadística. Los espacios de trabajo flexibles ya venían creciendo 25% promedio por año durante los últimos 5 años en Estados Unidos. Ya era una tendencia y que hoy al final ya se está marcando mucho. Y que es la parte de justo trabajo híbrido, remoto. Puedo trabajar en la oficina, puedo trabajar desde casa dependiendo de lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo bueno ahí? Al final es que justo
es la tendencia del mercado en este momento, porque permite no tener esta parte negativa un poco de estar en la oficina, de un enfoque en horas presenciales en vez de un enfoque a resultados. Seguro conocen eso, pero pues antes sí había y se sabía, ¿no? Empresas donde tal cual nos levantábamos a las 6 de la tarde y la gente voltaba y te decía mediodía, hoy o qué, y al final pues se veía mucho de cuánto tiempo te quedas y casi que si eras el último en irte, te veían como el que más trabajaba, ¿no? Y al final eso hoy ya se quitó. Eh, es una tendencia que hoy tenemos en el mercado, irnos hacia esquemas híbridos. Sin embargo, depende mucho de cada empresa. No puede ser al final el mismo esquema híbrido en una empresa o en otra, porque como vimos antes, depende mucho de tu proceso de trabajo y qué puntos tienes que hacer en oficina, qué puntos puedes hacer remoto. Pero justo, la ventaja de ese esquema es que permite combinar lo mejor de ambos mundos, ajustarlos en función de las actividades o procesos a realizar y justo aprovechar sus beneficios de cada esquema. Hay temas también complicados, es que las reglas deben ser muy claras para que no haya confusiones en ese esquema. Y ahí es donde les diría que vemos el principal problema hoy, es un tema un poco de equidad y de que todos trabajemos de la misma forma, porque al final con esos esquemas, pues puedo tener diferencias importantes entre los equipos. Puedo tener equipos totalmente remotos, puedo tener equipos híbridos, puedo tener equipos, por ejemplo, en un centro de distribución, pues que van a tener que estar ahí todo el día, no tendrán opción. Lo que es importante es asegurar que al final tienen la misma forma de trabajar. Que si yo estoy en la oficina, es igual que si estoy en casa. No por ir a la oficina voy a trabajar 4 horas más, no por estar en casa ya no voy a poder tomar mi hora de comida porque si me contactan tengo que contestar a los 5 minutos. No, al final es lo mismo y es justo replicar en todos los canales la misma experiencia para los empleados. Y eso es un punto no modular hacia donde van las empresas y es lo que están buscando. Y justo en eso tienen que rediseñar los espacios de trabajo. Al día de hoy, al final, muy pocas oficinas fueron diseñadas para realmente responder a las necesidades de trabajo. Su diseño venía de un atractivo para el talento, de responder a tendencias, de dar espacios de convivencia y que la gente al final pudiera pasar tiempo en la oficina estando contentos. Hoy el tema no es tanto eso, es más bien cómo respondo a tu necesidad de trabajo con mi oficina o con lo que te doy. Seguramente lo saben, hay empresas que inclusive cargan sus prestaciones y ya lo que hacen es darte un apoyo económico para que tú hagas tu oficina en casa tal cual, compres todo lo que necesites, y como decía Agustín hace rato, que no tengamos que hablar al final y no tengamos que pasar por 1000 aprobaciones. Si tú me dices, yo necesito una pantalla más grande porque no veo, en la oficina la tenía, ahorita trabajo desde una computadora portátil, pero necesito esa pantalla que al final para la empresa van a ser 2000 pesos y es algo que se puede arreglar muy rápido, pero al final que va a ser una diferencia muy importante en la experiencia del talento en la empresa. Para rediseñar el espacio de trabajo, al final hay 3 puntos también que identificamos como muy importantes. Lo primero es lo que les comentaba, es mantener al final la cultura organizacional, la productividad y la colaboración. Y para ello, lo que tienes que hacer es eliminar las diferencias entre si estoy en la oficina o no estoy en la oficina. Tengo que tener al final la misma experiencia, los mismos objetivos, los mismos KPIs, los mismos horarios, la misma implicación en management o al final en contribución individual. También diferenciar, si alguien es de front office, obviamente tendrá que estar un poco más en contacto con la gente de afuera. Si alguien es de back office, muchas veces es más fácil que al final él se quede en su casa. No es una injusticia, creo que al final justo es cuando el que está en su casa puede trabajar 6 horas y el que está a lo mejor en la calle le va a tocar 10, ahí es cuando vemos problemas. Lo que están hoy haciendo las empresas, además de definir para cada posición qué esquema te corresponde más, es cómo armonizo y cómo unifico esos esquemas. Para que justo, y ahí retomo un tema del inicio, ¿no? Cuando decíamos transmitir tu cultura organizacional, ya no hay oficina, entonces ya no hay empresa, sí, pero justo hoy mantener tu cultura organizacional está muy basado en eso, en cuál es la experiencia de ser un empleado de mi empresa, ¿no? Antes sabíamos que ser empleado de Google era tener oficinas muy padres y estar en una compañía fancy.
Y hoy no, a lo mejor justo la experiencia de un empleado de Google es que vas a tener todas tus tardes libres a lo mejor, pero vas a tener que trabajar también, estar disponible para trabajar en varias zonas horarias. Vas a tener mucho más flexibilidad que en otras empresas y podrás justo escoger entre ir a la oficina, trabajar desde casa, según lo que tienes que hacer, y asegurarás que tendrás la misma experiencia, porque eso también fue algo muy frustrante y seguramente lo han vivido todos. Pues al inicio todos batallamos con todas las plataformas que platicamos antes, ya sea de entornos en cloud o herramientas colaborativas como Slack, Teams, etcétera, o también de videoconferencia. La famosa frase de "estás en mute", todos las conocimos, pero al final pueden parecer cosas simples, pero cuando se te repite todo el día durante varios meses, sí hay un momento que se vuelve muy frustrante. Y al final eso eran frustraciones que antes justo no tenías en tu trabajo. Entonces, asegurar que alguien tenga la misma experiencia, que esté en casa o que esté dentro de la oficina, y sobre todo que lo vamos a calificar igual, porque eso creo que ahí es donde está el tema medular, que va a tener los mismos indicadores, los mismos objetivos, y lo voy a juzgar igual, no importa si no lo vi trabajar 10 horas hoy. Al final lo que me importa es su resultado. Eso es lo primero para justo rediseñar los espacios de trabajo. Lo segundo es poner la tecnología como pieza fundamental. Creo que hoy ya no es misterio para nadie, pero las oficinas de mañana justo deberán de estar tecnológicamente preparadas para justo poder combinar esos espacios de trabajo. Entonces, a lo mejor tendrás salas de videoconferencia individuales que antes no necesitábamos tanto y hoy las vas a necesitar mucho. O espacios también de colaboración virtual, igual, que antes no se necesitaban tanto y que hoy al final, como muchos vamos a trabajar y seguir trabajando desde casa, vas a necesitar mucho más. Y a lo mejor, de hecho, va a ser una oficina más digital que una oficina física. Y por eso lo tercero que tienes que hacer es armonizar esa oficina física con la oficina virtual, ¿no? Buscando recrear tal cual las mismas condiciones. No importa, como les decía, si estás o no en la oficina. Por ejemplo, no sé, si antes tú tenías un equipo y tenías un tablero blanco donde ponías ciertas métricas y así la gente podía ver cómo iba el equipo, replícalo digitalmente, ¿no? Busca al final, hoy hay miles de herramientas, busca una herramienta, aunque sea en un Word y lo compartimos, pero replica eso digitalmente, porque ahí fue donde realmente hubo problemas en las empresas. Los procesos cambiaron y hubo una diferencia entre cómo lo hacía antes y cómo lo hago hoy. Y la tendencia hoy es a regresar a cómo lo vaya a hacer mañana, pero justo siendo igual, sin importar si estoy en oficina, si estoy en mi casa o aquí o en otro lado. Y finalmente, para empezar, el cuarto punto es redefinir la huella de la empresa. Porque como les decía, pues antes las oficinas eran, antes de la pandemia, uno de los mayores reflejos de las compañías, ¿no? Su ubicación, su tamaño, su diseño, lo que se escuchaba de ellas, las instalaciones que tenían, eran tal cual la imagen de la empresa. Inclusive les puedo decir eh, pues como reclutador, hay gente, su decisión estaba luego orientada por la misma oficina, ¿no? Hay empresas donde querían trabajar porque habían escuchado que tenían tal o tal cosa en la oficina, pero ahora que trabajamos desde casa, entonces que las empresas ya no existen, ya no dejan huella, ya no tienen cultura organizacional. Sí, el problema es que es mucho más complejo porque ya la empresa te tiene que dejar una huella. Yo les quisiera decir casi que en toda tu vida, ¿no? Ya hablamos de un tema de justo. ¿Qué significa ser un empleado de esa compañía? ¿No? Al final, ¿qué me da esa compañía dentro de mi vida personal? Y ahí lo vemos, muchos beneficios que al final antes teníamos en empresas, hoy se están volviendo totalmente obsoletos, ¿no? Porque al final, como ya trabajamos desde casa, muchos beneficios estaban orientados no tanto a darte una mejor experiencia de vida, a darte una mejor experiencia en la oficina. Y ahí está la diferencia. Entonces, las empresas deben volver a definir cómo van a dejar su huella a través de varias preguntas. Lo primero es cuánto espacio necesito. Sabemos que hay empresas que justo al final antes tenían oficinas gigantes y que hoy prefieren tener varias en varios puntos, pero mucho más chiquitas. Entonces, ¿cuánto espacio necesito para justo los equipos que tendrán que trabajar en oficina física? ¿Dónde necesito estar realmente? ¿No? Porque a lo mejor si ya los que voy a dejar en oficina es gente que va a estar atribuida a lo mejor a cierta zona, a lo mejor es más útil que tenga mi oficina ya más cercana a esta zona. ¿Cómo es mi talento? ¿Quién es? ¿Qué le importa? ¿Cómo respondo a su necesidad? Hacer muchas encuestas al final.
Y eso es lo que estamos viendo. Muchas encuestas de clima organizacional, muchas empresas optan por hacer casi encuestas semanales en vez de una encuesta como general, pero encuestas semanales de 3, 4 preguntas sobre un tema en específico y entender justo qué hay en la mente de mi talento, qué es lo que quiere, qué es lo que le importa. Y entonces yo, ¿qué le puedo dar como empresa para justo apoyarle en eso? ¿No? Si al final veo que justo todos mis empleados pues no sé, están cansados tienen la vista cansada, están cansados de al final pasar tanto tiempo en videoconferencia, etcétera. Ok, a lo mejor tengo que ver cómo les apoyo en eso. Les doy un mejor material, o a lo mejor cambio un poco. Y igual hay videoconferencias también que antes hacíamos y que bueno, pues vamos a cambiar ese proceso y ya lo vamos a hacer de otra forma. Pero entender también qué es lo que le importa al talento. Y finalmente, definir también cómo me comunico con mis empleados afuera de la oficina o en su vida o tal cual en la sociedad, ¿no? Sabemos, y de hecho también es una tendencia que venía, muchas empresas que ya estaban poniendo beneficios a los empleados, mucho enfocado a estilo de vida, a tener una mejor salud, ser más saludables. De empresas como Gympass, por ejemplo, empezó a meterse en muchos lados, dando acceso ya no solamente a un gym, sino a varios tipos de gym. Al final, no te quiero obligar yo como empleado a que vayas a un gym tal cual a levantar pesas en sí, pero si a ti lo que te gusta pues, son pilates, no pasa nada. Dentro de justo de ese programa también lo tengo. Y al final te doy opciones que corresponden a tu vida, que te permiten vivir mejor, entre comillas, pero a través de mis prestaciones y beneficios. Y ahí es como te va a dejar realmente una huella, tanto dentro de las personas como también dentro de las sociedades, ¿no? Y al final eso también lo vemos y lo ven en muchos lados, empresas que adoptan espacios verdes o inclusive camiones y que al final les dan mantenimiento a ellos. Pues a lo mejor antes era no tan importante, creo que hoy va a ser cada vez más importante, porque cuando justo estás en casa todo el día y cuando a lo mejor sales para tomar un tiempo y comer a mediodía y ves realmente el impacto que tiene tu empresa en la sociedad o en tu entorno, a lo mejor sí te vas a sentir muy orgulloso de ser un empleado, mucho más que si antes la empresa tenía tal juego en la oficina o tal sala de descanso, ¿no? Y al final es justo como doy una experiencia integral a mis empleados. Creo que al final, para resumir, todo antes estaba basado en la oficina, la experiencia la tenías en la oficina y de hecho era un poco el deal breaker, salgo de la oficina, ya no me busques, no soy tuyo, ya estoy yo. Hoy al final estamos totalmente mezclados, pero entonces es justo cómo te integras también tú como empresa en la vida de tus empleados, cómo les das una experiencia integral y cómo justo le permites, sin importar lo que él decida al final y en función de sus procesos, si es trabajar desde casa, desde fuera o un esquema híbrido, como al final le garantizas que no te preocupes, si eres empleado de esta empresa, tu experiencia siempre será la misma y no va a cambiar a pesar de que cambies de canales de trabajo. Y también queremos platicarles un poco desde el punto de vista del empleado. Justo como dice Laurent, cada vez vamos a ver que las compañías van a estar mucho más inmersas a la cultura y valores del empleado. Entonces, justo hoy un fenómeno que hemos estado viendo, bueno, el último año, es que cada vez los empleados eligen más a la empresa basada en su cultura, en sus valores y que compartan estas mismas características. Entonces, hoy es muy probable que en los próximos años veamos cada vez más un esquema híbrido de trabajo. El esquema híbrido tiene que cumplir con las mismas características, habilitar, ¿no?, las mismas capabilities para poder trabajar y para poder llegar a los mismos objetivos desde tu casa o desde la oficina. Y probablemente vamos a empezar a identificar en qué momento corresponde ir a la oficina, en qué momento me puedo quedar trabajando desde casa, siempre y cuando lleguemos a estos objetivos, ¿no? Y creo que también algo que nos ha desarrollado mucho este último año es mucha conciencia por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy trabajando en donde estoy trabajando, cómo mi trabajo está impactando al mundo en el que vivo, ¿no? Y del que soy parte. Y nos basamos en un estudio de McKinsey que realmente les recomendamos leer. Hacen muchas
hacen un deep análisis sobre lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? En este último año, y vemos que el 80% de las personas que fueron entrevistados disfrutan trabajar de su casa. Probablemente si hubiéramos hecho este estudio en los primeros meses de la pandemia, estoy segura que la mayoría hubiéramos dicho que no, que era una locura, estábamos con una laptop en el sillón, malabareando un montón de cosas. Creo que después de 12 meses, la mayor parte de los empleados creó un entorno saludable para poder trabajar y poder concentrarse de manera productiva en sus labores. El 41% de los empleados dice que su productividad aumentó. Esto la verdad también se va a deber muchísimo a este ritmo, a esta agilidad. Normalmente en una oficina pues había varias interrupciones, había varias distracciones, había muchas conversaciones, había muchos cafés, había de repente algunas urgencias que iban saliendo o dudas que se iban resolviendo sobre la marcha. Ahora creo que cada una de las posiciones y de las personas dentro de la compañía tener muy claras sus prioridades, tener muy claras sus estrategias de trabajo y tener muy claros sus objetivos, pues obviamente aumenta muchísimo este nivel de productividad. Entonces aquí también vamos a tener que encontrar un equilibrio entre esa sobreproductividad, que para las compañías también está bien porque ha sido un año complicado a nivel económico global, pero justo como las personas dentro de las organizaciones luchan y buscan esta calidad de vida, ¿no? Este equilibrio, sobre todo un equilibrio mental de poder conectarte y desconectarte en las horas correctas, justo como decía Laurent, tomar tu hora de comida, ¿no? O sea, separarte de la computadora, hacer un momento de descanso para no llegar, o sea, para que en 2021, 2022 no estemos hablando del burnout que ocasionó el home office y el esquema híbrido. El 28% de los entrevistados consideran ser igual de productivos en la oficina que en su casa. Algo que nosotros queremos transmitirles hoy es que la pandemia vino a cambiar muchas formas de trabajo. Creo que nos expuso, habíamos muchas empresas basadas en tecnología, pero el último año nos expuso a un trabajo 100% basado en herramientas de tecnología. Entonces, no creemos que vaya a haber un antes y un después. Esto ya es una realidad. Estas herramientas de tecnología van a quedar implementadas en nuestro día a día, en nuestras actividades profesionales, y las empresas, conforme vayamos retomando un poco el esquema híbrido, pues tenemos que también considerar que estas herramientas vinieron para quedarse. Y sobre todo empezar a compartir y empezar a tener muy presentes las best practices que podemos llegar a sacar de ellas. O sea, que justo hacer las reuniones o las juntas por vía Zoom o por vía Teams o de manera virtual no generen este distanciamiento social, ¿no? Que realmente podamos seguir en contacto como líderes con nuestro equipo, que se sientan acompañados, que podamos seguir entendiendo sus necesidades y poder aportar las herramientas necesarias para que sean altamente productivos, involucrando 100% las labores tecnológicas. Algunas de las best practices que les queremos compartir son los recursos, ¿no? Justo lo que les decía anteriormente, es tener tu espacio, ¿no? Tener un espacio definido, un espacio designado, una estructura en cuanto a tiempo, en cuanto a prioridades, una to-do list clara, conectividad, que a nuestros empleados no les falten nada necesario, o sea, internet, computadora, impresora, lo que sea necesario para nuestras labores, pues que realmente una empresa lo pueda proporcionar. Y no dejar aparte también el tema mental health, ¿no? Justo como decía Agustín anteriormente, hay muchas personas jóvenes que llevan 12 meses sin ver amigos o que nos hemos distanciado un poco de la familia, ¿no? Que antes nos veíamos cada semana y ahora pues nos vemos con 1000 precauciones, haciendo pruebas cada mes, etcétera. Entonces, todo esto va a formar parte del entorno del empleado, va a formar parte de tu equipo. Entonces, ¿cómo la compañía puede involucrar todos estos nuevos temas dentro de una cultura y proporcionar espacios seguros, ¿no? Es súper importante también que compartamos con nuestros equipos el manejo del tiempo. Creo que capacitaciones, talleres, ejemplos sobre time management nunca sobran, ¿no? Aunque lleves organizándote durante 20 años, nunca sobra darle una revisada a cómo estás organizando tus horarios,
respetar tu código de vestimenta, ¿no? O sea, no decir voy a trabajar en pijama, ni siquiera me peiné o me bañé para conectarme hoy a trabajar. O sea, realmente tener esta disciplina mental de despertarte a la misma hora, tener una rutina, usar tus calendarios compartidos, darle visibilidad a tu equipo, ¿no? O sea, también es cierto que normalmente no vas a estar en Teams todo el día diciendo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero probablemente utiliza estas herramientas tecnológicas justo para que la comunicación pueda ser mucho más fluida, ¿no? Y que no tengamos que hacer un meeting para explicar cualquier cosa. Algo que nosotros recomendamos también mucho, bueno, ya lo decíamos anteriormente, pero que tus horarios incluyan el espacio que tenías para café, el espacio que tenías para comer, el espacio que tenías como para liberar un poco el estrés o la tensión mental, ¿no? De un día laboral normal, que también lo incluyamos. Si de repente los días empiezan a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche sin desconectarte de la pantalla, sin comer debidamente, sin hablar con otra persona, o sea, 100% trabajo, pues claro que vamos a ocasionar problemas futuros, sobre todo relacionados a la salud mental. Trabajo en equipo es fundamental. Uno de los principales riesgos de trabajar vía remota o de generar un ambiente híbrido va a ser que los equipos no logren esta comunicación. Entonces, nosotros como líderes, ¿qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer para que la comunicación fluya? Hay muchas herramientas de tecnología, como lo hemos platicado antes, que pueden servir si las usamos, ¿no? Si las implementamos dentro de la cultura de la compañía, si compartimos constantemente qué se espera que un colaborador incluya en esta herramienta. Seguir con dinámicas, probablemente no diario, pero dinámicas de integración van a ser muy importantes en la cultura de la compañía. Probablemente cada mes, si podemos detectar algún tipo de riesgo con COVID, o cada semana, o cada 2 semanas, o cada una vez al Q, y dependiendo obviamente de tu giro y tu industria, pues tomando todas las medidas, si tenemos que hacer una prueba previa, si tenemos que prueba COVID previa, si tenemos que ir a un parque en vez de a una oficina para que realmente pueda haber una sana distancia y que no haya riesgo de contagio, pero realmente tratar de incentivar este tipo de actividades para que la gente se sienta parte de la cultura, que realmente un riesgo que vamos a seguir viviendo y sobre todo, aunque estemos en un esquema híbrido, es que nuestros colaboradores se pueden llegar a sentir muy solos, ¿no? O sea, y eso es algo que no queremos. No queremos sentir que eres solo, espero un KPI de ti, lo produces y eres tan autónomo que te puedes llegar a sentir solo. Algo que queremos es justo generar este compromiso, generar este engagement, que la persona sienta que forma parte del equipo. Entonces, hay 1000 opciones, hay muchas herramientas que podemos utilizar. Estas son algunas sugerencias. Y tampoco tratando de compensar eso, o sea, encontrar el equilibrio, ¿no? No irnos a juntas 24/7 y tampoco irnos a hablo contigo una vez cada 3 meses. Entonces, encontrar el equilibrio y ser muy conscientes que las prioridades en la vida de la gente hoy han cambiado y el entorno al que vamos a volver va a ser un entorno también distinto. Entonces, entre más rápido empecemos a integrar estas nuevas tecnologías, estas nuevas metodologías, esta nueva cultura, mucho más rápido vamos a poder tener resultados exitosos. Y finalmente, y eso es un estudio que nosotros hicimos en 20 países, a personas de diferentes sectores, de diferentes profesiones, pero quisimos ver un poco, pues, qué está en la mente de las personas, ¿no? Al final, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las posibles tendencias para el futuro? Entonces hicimos una encuesta justo en enero 2021 a nivel global, donde pues sacamos 9 insights que les vamos a presentar ahora. El primer insight es que, y creo que es el más claro, al final ya pasamos a un esquema de primero yo, luego mi trabajo, ¿no? El cambio es que las personas se dieron cuenta que no se definen solamente por su trabajo. Creo que al final, y todos ahí vivimos lo mismo, tuvimos una situación de salud y pues cuando al final nos pidieron un poco priorizar entre mi trabajo y mi salud, pues hubo muchos casos donde al final nos fuimos a nuestra salud, ¿no? Y entonces justo las decisiones fueron, pues trabajemos como office, no importa, veremos cómo lo haremos como empresa, pero mandemos la gente a casa. Lo importante, y seguro lo he escuchado en muchas cosas, discursos de empresas que decían, mi
primera prioridad es que mi gente no se enferme y que cuida a mi gente. Pero al final eso también hace que tú también como colaborador te das cuenta que al final tu trabajo solamente es una parte de tu vida, no es lo que te define 100%. Y vemos ahí que las personas pues al final ya tienen un enfoque mucho más hacia ellos y ver el trabajo como un medio más que al final como una finalidad. Segundo cambio también, y eso lo pueden entender muy bien por lo que les acabamos de platicar, es el foco en resultados. Al final, pues ya se evaluarán y se valorarán cada vez más los resultados y no las horas trabajadas, ¿no? Creo que ya justo con ese esquema, pues ya estamos viendo que ya no necesitas tener una persona sentada 10 horas frente a ti para sentir que trabaja. No, al final, y ahorita de hecho hicieron la pregunta y muy buena, ¿y cómo hago eso también? Pues es definir al final objetivos muy claros y a lo mejor objetivos milestone mucho más chicos, ¿no? Antes ya teníamos el milestone del proyecto grande, hoy a lo mejor es dividir cada semana o cada día. ¿Qué haremos hoy? ¿Cuál es el objetivo? Herramientas de hecho como Trello, por ejemplo, les permiten eso, establecer objetivos semanales o diarios con todo su equipo. Y al final que la gente justo se enfoque en objetivos. Ya sé qué tengo que hacer, entonces voy por el resultado positivo de este objetivo y ahí está mi enfoque, más que al final si estoy conectado a las 7:30 o 1 de la noche, porque igual ya no estoy conectado a las 7:30 de la noche, pero igual ahora sí estoy conectado a las 11 de la noche. Y antes me iba a las 7:30 de la oficina y ya te olvidabas hasta mañana, ya no me veías. Entonces eso cambió mucho. Y en el mismo sentido, otra tendencia que vemos es justo ya no tener más tareas sin sentido un poco, ¿no? Porque al final la necesidad de aparentar ocupado en la oficina ya no existirá. Porque justo al final, aunque estemos en la oficina, no estarán todos. Puede que al final yo esté en la oficina hoy y que a lo mejor mi jefe, él esté en este momento en un esquema de home office o híbrido. Entonces, ahí vemos también una tendencia de que un poco esta mecánica de, pues, de quedarse sentado para hacer muchas horas, ¿saben cómo lo dicen aquí? Al final, pues, ya al final va a bajar mucho, justo por el mismo foco en resultados. Cuarta tendencia son las urbanas en declive, también, porque al final las personas ya van a poder vivir donde más deseen, sin importar la distancia con la oficina. Y vemos muchas personas en Europa, por ejemplo, ya está pasando mucho, sobre todo en capitales, personas que te dicen, pues al final, ¿para qué pago tanto de renta o de gastos tal cual por vivir a 10 minutos de una oficina que al final ya no uso? Al final ya puedo vivir a 3 horas de la oficina o más sin ningún problema. Puedo vivir a lo mejor ya más cerca de mi familia y justo tener al final mayor calidad de vida en esta parte, pero seguir trabajando igual. Y tenemos un fenómeno de zonas urbanas en declive, de gente justo que las está dejando, mucho en Europa se está viendo y que se están yendo a zonas rurales a trabajar desde ahí, en vez de vivir ya en un departamento de 80 metros cuadrados, pues por el mismo precio tienen una casa con jardín y los niños más contentos por lo mismo. Más diversidad y más inclusión también. Porque por lo mismo que al final vamos a trabajar más remoto, los equipos van a poder ser más internacionales, más matriciales también. Antes sabías que tu jefe pues estaba sentado en la misma isla que tú en la oficina. Hoy a lo mejor cada vez más, y ya pasaba, pero cada vez más tu jefe ya va a estar tal cual en otro país, en otra ciudad. Al final lo vas a ver por videoconferencia y listo. Y entonces eso va a hacer también que justo las empresas puedan tener perfiles mucho más variados, no solamente de una misma ciudad o de una misma zona, buscar gente un poco de todos lados y entonces tener mucho más diversidad e inclusión para las empresas. Otra tendencia, un foco en salud y bienestar. Porque al final vemos ahí que las personas, y más en ciudades, creo que por ejemplo en Ciudad de México es totalmente visible, al final pues ahorramos mucho tiempo, ¿no? En traslados de otras actividades que teníamos, ahorramos muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, les puedo decir, trabajo a la oficina que tenemos al final está a 1 hora en coche, aunque está a 7 kilómetros, pero más sí a 1 hora. Entonces gano 1 hora en la mañana, gano 1 hora en la noche. Y ahí es muy importante lo que decía Daniela, ¿no? Porque creo que el primer reflejo que tuvimos todos es, como ya gano 1 hora, pues entonces la trabajo, me pongo y la trabajo. No, tómala para ti, más bien justo aprovecha. Retoma, no sé, querías hacer ejercicio y antes decías es que nunca tenía el tiempo, pues esa hora de tráfico, haz ejercicio. Ten al final justo más bienestar, aprovecha también esa situación y aprovecha esos ahorros de tiempo para al final
justo poder retomar hobbies que habías dejado, ejercicio, y es una tendencia también que vemos. De hecho, se les ligaría a la primera, ¿no? Primero yo, luego mi trabajo. Las personas retomaron muchos hobbies. Seguro, estoy seguro que conocen gente que había dejado de hacer algo y desde la pandemia, me volví a meter en eso y están muy contentos. Es muy bueno. Entonces, esa parte de foco en salud y bienestar también es una tendencia que viene fuerte. Algunas de las problemáticas que también podemos llegar a encontrar es el burnout, ¿no? El equilibrio de vida y trabajo se puede ver comprometido justo si no fomentamos y si no desarrollamos esa autonomía, ¿no? O sea, nuestro país tiene una cultura en la que normalmente, no quiero generalizar, pero había muchas compañías en las que si el jefe no se paraba de su silla, todos seguían trabajando. Entonces, ¿cómo se transmite este tipo de detalles culturales al home office? Pues que si veo a mi jefe conectado, yo estoy conectado, aunque sean las 11 de la noche. Y justo creo que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a comunicar, ¿no? Justo tenemos que empezar a decir, no, o sea, tú enfócate a tus resultados, a mantener, y si un día a las 7:30 terminé mi trabajo, enfócate en tus hobbies, porque eso es lo que nos va a ayudar a que nuestros colaboradores realmente puedan mantener una salud mental. Nosotros justo lo que les comentábamos anteriormente, seminarios y retiros, ¿a qué nos referimos con esto? A igual y no juntas diarias físicas, pero sí que tengamos presente o que tengamos en mente cómo podemos unirnos. Y también sabemos que va a ser un extra esfuerzo para cualquier compañía, hacer pruebas a todos sus colaboradores, conseguir un coach especializado en organizar un seminario, en organizar un retiro, en hacer alguna actividad de convivencia, de equipo, etcétera, pero creemos que esta va a ser una tendencia que va a ayudar muchísimo a la sustentabilidad de la cultura y de las compañías. Sobre todo ahora que lo más probable es que cuando volvamos a oficina volvamos en un esquema híbrido. Al final puede ser que a 1/3 de la oficina o a 2/3 de la oficina, pues no te los vuelvas a cruzar en 2 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros desde este lado para que la compañía se una y para que realmente sigamos con esta conciencia que somos una empresa de personas? Más automatización, obviamente estamos hablando y creo que llevamos mucho tiempo hablando de todas las herramientas de tecnología. Hay muchas herramientas muy similares. Cada compañía va a tener necesidades distintas. Es importante que conozcamos todas las herramientas, que veamos cuál es la correcta, que hagamos pruebas. O sea, igual y, no sé, Trello no funciona para mí, pero hicimos la prueba, vimos que funcionaba y realmente poder encontrar la herramienta que va de la cual vamos a obtener los resultados necesarios. ¿Qué pasa si nosotros somos una organización que no damos ninguna herramienta y todos nuestros colaboradores siguen viviendo en Excel, en Word y en mandar 114 correos al día? Pues esto va a generar cierta frustración y eso va a alargar las horas necesarias de trabajo, y esto van a ser los factores que nos pueden afectar directamente a la rotación. Entonces, hoy en día sí son factores claves en la inversión que va a determinar cada una de las compañías. Renacimiento de los hobbies, creo que es importante que nosotros también, desde la parte de la compañía, lo fomentemos. Esto nos va a ayudar muchísimo a la parte de salud mental. Creo que ahora los beneficios, justo como decía Lorenta hace algunos minutos, los beneficios que normalmente las compañías ofrecíamos iban muy desarrollados a vales de despensa, a vales de restaurantes, Uber para que pudieras ir a tus citas, ¿no? Determinadas cuestiones que hoy van a mudar. Y lo que podemos anticipar es que en los próximos años los beneficios más deseados por los colaboradores van a ser mucho más enfocados a salud mental, mucho más enfocados a herramientas que puedan simplificar las actividades diarias familiares. Un ejemplo muy básico que tengo, que me pasó el año pasado, estaba buscando un perfil de IT súper complicado. Había muy pocos en el mercado mexicano, o sea, realmente terminamos encontrando gente de otros países. Y la persona indicada, en el rango de sueldo indicada que localicé, no quiso participar en el proceso porque su compañía le acaba de mandar computadoras para que sus hijos pudieran hacer homeschool. Entonces, era una empresa de tecnología, ¿sabes? Eso vendían. Realmente no creo que les haya costado muchísimo compartirle a un colaborador 2 computadoras adicionales para que sus hijos pudieran hacer homeschool.
y eso previno que esa persona quisiera participar en otro proceso. Entonces van a ser esos pequeños detalles que cuando nosotros tengamos esa comunicación directa y real, seguramente si hubieran puesto una encuesta, el colaborador no hubiera dicho quiero computadoras para mis hijos, pero en cuanto mejor tengamos esa comunicación y más podamos anticipar las necesidades reales de nuestros equipos, pues más vamos a poder crear una cultura real y un engagement real en nuestras compañías. Y otro de los problemas que podemos llegar a ver, bueno, no problemas, pero complejidades del trabajo remoto, es la predominancia que todo esté escrito, ¿no? Que todo sea documentado, que tengamos que hacer proceso sobre proceso. Entonces, justo tratar de encontrar estos medios para que no tengamos que duplicar o triplicar el trabajo justo para mejorar la comunicación. Entonces, cada quien, pues nuestra invitación es, los invitamos a profundizar en sus procesos internos, a profundizar en su cultura, ¿no? A realmente poder definir las prioridades que quieren continuar desarrollando y que quieren seguir invirtiendo en la compañía para que justo este cambio pueda ser benéfico para todos. Muchas gracias, Loren. Muchas gracias, Daniela. Tenemos una pregunta para finalizar su plática, la cual está desde hace rato y ya se me estaba olvidando. ¿Por dónde estaba? ¿La quitaron o qué? ¿La ves, Augusto? No, ya no está. Estaba hace rato. Bueno, se me hace que ya la contestaron entonces. Porque Sí, yo tuve una que contesté por escrito. Ah, Exacto. perfecto, está bien, ok. Bueno, Exacto. entonces... La pregunta es, ¿quieres que la comente para todos? Ajá, sería importante porque estuvo buena. Sí, Sí, de hecho sí, está exactamente. muy buena. Me gustó, exacto. La pregunta básicamente fue, y muchas gracias, Frank. Déjenme ver si la encuentro aquí, así se las leo. Aquí la tengo, si quieres la digo. Es muy cierto eso, estar presencial dejaba ver quién tenía más compromiso y trabajaba más. Es un tema cultural, como dices. Ahora que es virtual, no sabemos si están conectados o tal vez estén haciendo otra cosa. ¿Cómo puedo dar visibilidad de lo que están haciendo a mi equipo de trabajo? Exacto. Y en efecto, muy buena pregunta. Inclusive cuando la leí hasta, entre comillas, también la tomo como individual de cómo también yo doy visibilidad al final de lo que estoy haciendo a mi management, ¿no? Y es un tema bastante difícil, bastante estresante, de hecho, para muchas personas. Ahí lo que vemos, pues son varias cosas. Yo les diría que primero lo más importante es poder establecer muy bien un horario, lo que les decíamos, replicar el día de la oficina, ¿ok? Al final, justo, no puedo exigir a mis empleados que ahora me contesten a los 5 minutos, porque antes no lo hacía. Yo, de hecho, ahorita tengo mucha gente que me escribió, estoy ocupado, ni modo. Ahora entiendo que, y también eso lo tienen que entender ellos, era más fácil para ellos antes darse cuenta, porque justo no me veían en la oficina, sabían que estaba platicando con alguien o haciendo algo. Hoy no saben si estoy con ustedes, no saben si estoy tomándome un café tranquilo en mi terraza, pero justo tenemos que, uno, fomentar esa confianza. El uso del calendario es algo muy bueno. Yo les diría que nosotros es algo que hacemos mucho. Al final te da mucha visibilidad. Todos tenemos Outlook, normalmente la gran mayoría al final tenemos calendarios compartidos ahí. Nuestros colaboradores pueden verlo. Sé que nosotros, por ejemplo, como empresa es algo que hacemos mucho. Justo la gente ahorita se mete en mi calendario, va a ver que esta mañana saben que no les iba a contestar, pero saben que justo a partir de las 12 ya van a poner contestarme de nuevo y van a ver también que de 3 a 7 otra vez me van a perder un poco porque voy a estar en otras cosas. Entonces, usen los calendarios, dar mucha visibilidad. Ahora, tampoco ir hasta un punto extremo, porque eso también lo hemos visto, de cualquier cosa que hago al final me la agendo en el calendario, ¿no? Ahorita, no sé, me marca un amigo de llamada personal, no, tampoco, pero vamos a decir que los grandes hitos o las reuniones, etcétera, donde saben que van a estar ocupados, pónganlo. Pongan también, y eso es muy importante, no se sientan mal, si van a tomar 2 horas, aunque sean 2 horas para pensar, es bueno, o sea, para pensar sobre cómo vaya a resolver un problema, pónganlo tal cual en su agenda. Yo, de hecho, les puedo decir, tuve esta semana, si vieran mi agenda, el martes tenía 2 horas agendadas de lecturas justo sobre el tema de home office, donde al final estuve leyendo y buscando más estudios, etcétera.
Y es parte de, a lo mejor sí, pueden sentir estoy como navegando en internet, sí, pero en la oficina lo hubieras hecho, ¿no? Y nadie te hubiera juzgado por eso, es más, te hubieran visto ocupado. El hecho de que ahorita no contestes el teléfono a los 5 minutos hace que sientes que como que no estás ocupado, pero al final no está mal. Y el tercer punto, les diría que es establecer objetivos muy claros. Regreso al tema de foco en resultados. Establecemos objetivos muy claros, hay herramientas justo como Trello que les permiten pues, establecer objetivos diarios, semanales con su equipo y al final simplemente pedir a la persona pues, de cumplir ese objetivo. Y entre comillas, también pues estar en esa flexibilidad de, bueno, pues si te tomo 12 horas, pues gracias por haberlo hecho y gracias por el resultado. Si te tomo 4 en vez de 12, mejor, ven por ti. A lo mejor, pues mira, a lo mejor te tomaste un poco más de tiempo para comer, pero no importa. Yo el objetivo es que hoy, y tomo un poco la foto de hace un momento con los puentes, ¿no? Yo mi objetivo es que el puente esté construido tal día. Pues si al día lo hice trabajando toda la noche o tenía gente muy buena que tenía mucha experiencia y me lo hizo solamente trabajando de día, no importa si el puente al final está entregado el día que quería, funciona como lo quería y todos estamos conformes con eso, ya, al final ya alcanzamos el resultado. Mucho más importante de cuánto tiempo me quedé conectado, ¿no? Creo que, y para concluir un poco este tema, creo que también hay temas donde no hay que meterse. Y yo eso lo he escuchado de gerentes, de directores, de empleados. Seguramente lo viven igual que nosotros. Yo, por ejemplo, tengo forma de saber en este momento quién está conectado, quién no está conectado. Lo podría ver, ¿no? Usamos Teams, por ejemplo, como empresa. Puedo checar a ver qué empleado está conectado, quién no está conectado. No lo hagan. No se pongan justo a ver quién está conectado, cuándo, por qué, cómo. Al final, justo la gente también tiene su vida. Creo que lo importante es que estén organizados. A lo mejor hoy, justo en este momento, como no estoy dentro de mi sistema, van a ver que estoy desconectado. Muchos pueden decir, pues ya, el jefe se tomó 2 horas. No, al final, justo no les tengo que demostrar si estoy conectado o no. Y ellos tampoco a mí. Creo que hay un tema de confianza que se implementó al inicio de la pandemia. Primero fue del lado empleado hacia empresa. Mentira, primero fue empresa hacia empleado, te mando a casa, te cuido, demuéstrame que puedes, y luego fue de empleado hacia empresa. ¿Ves? Desde casa puedo. Entonces creo que quedémonos ahí lo más posible, intentemos también fomentar esas culturas, porque justo si nos metemos en eso de checar a cada momento qué estás haciendo, pues regresamos al esquema anterior de al final estar en la oficina, aunque estabas hablando y chateando con tus amigos todo el día, pues estabas 12 horas ahí y todo el mundo estaba contento, ¿no? Y luego no entendían por qué no llegabas a tus resultados. Entonces, establecer resultados claros, horarios, igual que cuando estábamos en la oficina, creo que son los 2 puntos medulares para poder dar esa visibilidad y uso justo de herramientas como calendario para que los demás sepan tal cual que estamos haciendo. Y algo que creo que también tenemos que tomar en cuenta, complementando todo esto que acaba de decir Laurent, que creo que es 100% cierto, es este año y estos próximos años vamos a ver que los empleados van a ser quien seleccione a las compañías. Llevo 10 años siendo headhunter y siempre he visto que es al revés, ¿no? Que la compañía selecciona al empleado. Hoy en día cada vez el talento va a ser tan globalizado y las empresas van a tener tantas opciones, o sea, realmente de contactar a personas en cualquier parte del mundo, que hoy lo que vamos a buscar hacer es, una vez que encuentras a la persona, conservarla. Entonces, si no implementamos una confianza y todas estas herramientas que nos ayuden a que los empleados lleguen a sus objetivos, cumplan sus KPIs y tengan todas las herramientas necesarias para que puedan funcionar y para que su día laboral sea productivo, pues realmente vamos a empezar a perder empleados. También he escuchado historias el año pasado de empresas en donde te piden que mantengas tu cámara prendida 12 horas para ver que estás sentado frente a la computadora. O sistemas en donde si te sales del sistema, por ejemplo, ahora que estamos fuera del sistema, Laurent y yo, 2 horas, ya te lo hubiera registrado como que estuviste 2 horas fuera del sistema. Ese tipo de herramientas también existen y un poco lo que les podemos compartir es que lo más probable es que generen una mayor rotación en tu plantilla. Hoy las ofertas, o sea, realmente la cultura es lo que va a atraer al mejor talento. Y hoy va a ser mucho más fácil que aunque estés en Monterrey o en Guadalajara o en León o en Estados Unidos, puedas tú escoger en qué compañía trabajar.
Entonces, mejor, o sea, parte de lo que les recomendamos es apostar por invertir bien en prioridades, invertir bien en KPIs, que todos tengan perfectamente claro, que hagamos un muy buen onboarding y dar esta confianza a los empleados para crear una cultura sana de trabajo. Totalmente de acuerdo, Dani y Lauren. Fíjate que el otro día estaba platicando con un amigo. Como dicen, hay herramientas. El mismo Outlook tiene su Messenger que también puedes darte cuenta quién está conectado y quién no. Todas las aplicaciones de Teams, de Zoom, todo eso tiene indicadores. Y estaba platicando con otro amigo de la importancia que está retomando ahora el growth marketing internamente en las organizaciones. Y el ejemplo que acabas de decir fue básico, ¿no? En vez de estar cuidando quién está y quién no está, las comunicaciones internas las cambiaron y en vez de estar mandando mails aburridos, blancos, con letras negras, a través de aplicaciones y a través de diferentes gráficos, puedes estar enviando ciertas comunicaciones, inclusive siendo interactivas para poder obtener información por parte de los empleados y tener esa retroalimentación. Y esos comunicados, el resultado fue que ese tipo de comunicados ahora con el nuevo marketing digital de manera aplicada y de manera interna, les empezó a dar unos resultados increíbles en cuanto a engagement con la gente, ¿no? Entonces, en vez de estar viendo quién estaba conectado, quién no estaba conectado, si reciben o no mi mail aburrido, el cambio de paradigma de cómo ahora tenemos una comunicación interna, tanto de retroalimentación como de indicación o informativa, empezó a tomarse de una manera muy positiva, ¿no? Entonces, ahí estás cambiando lo que dices tú de a quién cuido, o más bien, si yo recibo una retroalimentación es porque están aquí, ¿no? Están cuidando la empresa, están cuidando su trabajo y están a gusto haciendo lo que están haciendo.